Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues ya estamos en vivo, doctor. Hoy nos acompaña quien hablemos de, el doctor Norberto Valle Valladares. Y bueno, para mí es un gustazo tenerlo en este programa, sobre todo por la gran experiencia que tiene y el conocimiento que siempre, la verdad, con mucho entusiasmo y mucha amabilidad está dispuesto a compartir. Entonces, yo estoy muy gustosa, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, maestra Lupita. El gusto es mío que me haya invitado para poder charlar con usted y con su público sobre un tema que es importante para nosotros los postulantes, el juicio oral familiar o en materia familiar en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. No, la agradecida soy yo, doctor. Y bueno, vamos a leer antes de empezar una semblanza para que el público lo conozca, un poquito de su amplia trayectoria y sobre todo para empezar a abordar este tema que, como ya lo dijo, es el juicio oral familiar en la Ciudad de México. Bueno, el doctor Norberto Valle Valladares es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad La Salle AC, Campus Ciudad de México. Estudió la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte, en Huixquilucan, Estado de México. Hizo estudios de posgrado en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo el grado de maestro en Derecho con mención honorífica. Realizó el diplomado en proceso penal acusatorio en la Universidad La Salle. Cursó y obtuvo el diploma de especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eh, Centro Público de Investigación, donde además acreditó el curso de formación inicial y capacitación como agente del Ministerio Público de la Federación del Servicio Profesional de Carrera. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Concluyó la especialidad en Defensa Penal en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Cuenta con el grado de doctor en Derecho Penal expedido por el Centro de Estudios de Posgrado, con cédula de grado otorgada por la Dirección General de Profesiones. Desde julio de 2011 y hasta abril de 2017 fungió como subdirector de área de la Unidad de Proyectos Estratégicos y Sistémicos de la Procuraduría General de la República, desempeñándose como líder de proyecto en la elaboración de los protocolos de actuación ministerial, policial y pericial, logrando el objetivo de implementarlos para la investigación y persecución penal a nivel federal desde noviembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Se desempeñó como fiscal federal de servicio de carrera adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, cargo que obtuvo por participar en la convocatoria pública abierta de servicio de carrera en 2017. Ha sido docente a nivel licenciatura en la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur, Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Facultad de Derecho de la UNAM y a nivel posgrado ha impartido cátedra en la Universidad del Tepeyac, en el INACIPE, en el Centro de Estudios de Posgrado y en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, así como posgrado en la Universidad La Salle, Oaxaca. Y bueno, actualmente se desempeña como abogado postulante dentro del territorio de la República Mexicana en las materias civil, familiar y penal, aunado a que es un gran conocido como docente y conferencista a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales desde enero de 2023. Pues bienvenido, doctor, de nueva cuenta. Y bueno, pues para empezar vamos a hablar precisamente y retomar esta parte del juicio oral familiar justo aterrizado en la Ciudad de México, porque ya estamos a nada de implementarlo a nivel nacional y creo que es importante retomar este tema en materia familiar, la importancia que tiene la oralidad y bueno, cuál es esta perspectiva que se da en la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Lupita. Así es, creo que la perspectiva de la oralidad no solamente reviste importancia en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
que pues ya se encuentra vigente, es parte ya de nuestro derecho positivo, aun y cuando no entra en vigor en su totalidad a partir del 7 de junio de 2023, que fue la fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y si usted me lo permite, pues comentar que este juicio oral en materia familiar en la Ciudad de México, pues se encuentra vigente desde el 2014, cuando se publica en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal la incorporación no solamente del juicio oral en materia familiar, sino del juicio oral civil. Creo que al igual que otras entidades federativas, el entonces Distrito Federal se convierte pues en promotor y en precursor de la oralidad en materia civil y familiar, aun y cuando ya en materia mercantil existía el proceso oral mercantil. Pero la oralidad pues no solamente se convierte en una característica o en un principio en estas materias, sino en una nueva perspectiva y metodología de comunicación procesal, de interacción con el órgano jurisdiccional y evidentemente como una forma de transitar a nuevos estándares de actuación procesal de las partes. Totalmente, doctor. Y bueno, me gustaría que empezáramos hablando de los principios rectores también que rigen el proceso oral familiar y que justamente tienen vital importancia porque dan las pautas para poder llevar de la mano con las reglas y de forma adecuada pues los juicios y el desarrollo que se tienen estos. Y bueno, es importante retomarlos. Así es. Curiosamente, en el propio Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y aquí hacemos la aclaración, la entidad federativa ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México, pero el código todavía tiene esta denominación, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y específicamente en uno de sus artículos se establecen cuáles son los principios que se observarán o se observan en el juicio oral en materia familiar. Principio, aquí pues la gente me ubica más como postulante en materia penal, pero aclaro, también postulo materia civil y familiar, incluso desde hace muchos años, antes de ejercer la materia penal, la conozco, no soy un improvisado y bueno, muchos de ustedes me han visto en juzgados y así es mi práctica profesional. En el artículo 1020 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se establecen estos principios y parte del de oralidad como primer principio importante, es decir, no lo señala como una característica, sino quizás como el principio más importante y da el nombre a este tipo de juicio, juicio oral en materia familiar. Más adelante los explica, pero establece, se rigen o se observarán los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad, de inmediación, de contradicción, de continuidad, de concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. Y establece cómo se materializan. Por ejemplo, el de oralidad a través de audiencias preponderantemente orales, en las cuales las partes pueden promover y el juez resolver tanto unas como otras de forma oral. Esta es una metodología de participación procesal, de intervención, de comunicación, incluso la forma de promocionar, de pedir, de redarguir, de impugnar, inclusive de poder participar a lo largo de todo este proceso oral en materia familiar. Y bueno, los demás principios que son importantes también señalar, pues obviamente el de publicidad, que las audiencias son públicas, el principio de contradicción, que curiosamente hay un rasgo y una cualidad muy importante en los procesos orales, y no solamente en materia civil, no solamente en materia familiar, no solamente en materia penal, laboral, van de la mano de manera simbiótica, es decir, la oralidad va de la mano con el principio de contradicción, que las partes puedan oponerse, puedan ser escuchadas antes de que el juez resuelva. En materia penal lo manejamos de otra forma. En materia penal la contradicción lo contemplamos como poder conocer, confrontar, controvertir. Pero aquí específicamente en el artículo 1020 señala que ese principio de contradicción es que las partes se opongan. No es nada más oponerse por oponerse, sino precisamente que los jueces en materia familiar y específicamente en materia oral
pues conozcan los argumentos y los contraargumentos de las partes. Ese es el principio. Algo que usted lo sabe perfectamente, maestra Lupita, es el principio dialéctico. Es decir, que una de las partes plantea una tesis, la contraria una antítesis y finalmente el juez, conocedor del asunto, lo pueda resolver con una síntesis. Ese es el materialismo, esa es la forma dialéctica de entender el proceso. Y se hace no a través de la escritura, aclaro, la escritura subsiste, pero en menor importancia. La característica principal de este tipo de procesos es que las partes plantean sus pretensiones, sus puntos petitorios, sus peticiones concretas a través de la oralidad. Así es, doctor. Y bueno, hablando precisamente de este principio de contradicción, precisamente detalla que es importante que los argumentos que demos en audiencia oral, pues sean los adecuados, los correctos. A mí me gustaría detenerme un poquito aquí y precisamente usted con la experiencia que tiene y precisamente para todos los abogados que nos están viendo o las personas que están pendientes de la transmisión, pues nos puede decir precisamente algunas sugerencias o tips precisamente para poder contradecir, para poder intervenir o argumentar correctamente, porque bien lo dijo usted, no nada más es hablar por hablar o contradecir el dicho sin un argumento válido, ¿no? Yo creo que aquí es importante detenernos y pensar cómo es nuestra intervención en cada etapa del procedimiento, qué importancia tiene que nosotros expongamos o hagamos hacer válido este principio de contradicción. Entonces me gustaría un poquito escuchar este punto de vista que usted tiene. Claro que sí, maestra Lupita. Pues yo creo que hay buenas prácticas y malas prácticas como en cualquier asunto contencioso. Y de lo que yo tengo pues detectado en mi experiencia es preparar los asuntos. No podemos llegar a improvisar. Preparar los asuntos no solamente es establecer previamente a nuestra participación en una o en más audiencias el asunto, tenerlo estudiado en su totalidad. Y a lo mejor no nos va a gustar mucho el concepto teoría del caso, pero creo que también aplicaría para este tipo de procesos, sean a la usanza del Código Procesal Civil del Distrito Federal, del propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México o el inminente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Creo que es importante conocer nuestro asunto. Conocerlo no solamente implica saber si somos parte actora o parte demandada, conocer nuestra demanda o nuestra contestación, o inclusive la reconvención o la contestación de la misma. Aquí hay que tener en cuenta que en este tipo de asuntos, el ofrecimiento de pruebas se hace precisamente con los escritos iniciales, antes de que quede fijada la litis. Es decir, si yo soy abogado de la parte actora, tengo que tener en cuenta no solamente lo que señala el artículo 1033, que me establece requisitos de la demanda, mis hechos, mis fundamentos de derecho y mis medios de prueba que tengo que acompañar con ese escrito. Y lo mismo acontece con la parte demandada, es decir, contestar los puntos esenciales de la demanda, refiriéndonos primero a los hechos, precisamente a los puntos petitorios y a los fundamentos jurídicos hechos valer por el actor, los tiene que contestar el demandado y también con la premisa de que se deben acompañar los medios de prueba para desvirtuar lo que dijo el actor y para tratar de demostrar las excepciones y defensas o quizás los planteamientos de la reconvención. ¿Cuál es la primera recomendación? Pues tengo que conocer previamente mi asunto y también tengo que conocer los planteamientos del contrario. No puedo llegar a una audiencia a improvisar. Tengo que tener claro mi estrategia. ¿Qué es lo que pretendo como parte actora o qué es lo que pretendo como parte demandada? Y en ese contexto, pues tengo que tener claro los objetivos. ¿Voy a acreditar una acción o voy a poner excepciones y defensas para poder desvirtuar, pero también para conseguir el objetivo final, una sentencia absolutoria en donde me den la razón como parte demandada o quizás como actor reconvencionista? También es importante tener preparados los medios de prueba. Recordemos que en el tema probatorio no solamente es ofrecerlos, hay que buscar su admisión, hay que buscar su preparación y posteriormente el desahogo de los mismos, los cuales se tienen que desarrollar en una de las dos audiencias del juicio oral en materia familiar, que es la audiencia de juicio.
Aquí tenemos dos grandes audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar tiene como propósito depurar, llegar a acuerdos, poder recabar y cruzar información, establecer legitimación de las partes y posiblemente conciliar. Y obviamente prepararnos para la audiencia más importante del juicio, que es la audiencia en donde se desahogan los medios de prueba, todos aquellos que hayan sido ofrecidos y admitidos a las partes. Y eso también es una recomendación. No podemos llegar a una audiencia sin haber, además de estudiado el asunto, haber tenido comunicación y preparación de nuestros medios de prueba. Recordemos que en el juicio oral en materia familiar ya no existe la prueba confesional, pero sí la declaración de parte propia o de parte contraria. Hay que preparar el interrogatorio, si es de nuestra parte o el que le podemos hacer a nuestro contrario. Preparar nuestros testimonios, nuestras periciales, la instrumental de actuaciones, preparar las inspecciones, es decir, ir preparando durante toda la secuela procesal cada una de las intervenciones que llevará a cabo pues el abogado, patrono, procurador durante la tramitación de este proceso. No improvisar, preparar previamente, recordar que este juicio es oral, no podemos llegar a leer a las audiencias, salvo como se utiliza para apoyo de memoria, es decir, habrá información que no nos la sabemos de memoria y podemos revisarla, comentarla e inclusive permite el juicio oral en materia familiar los recesos. Y otra cuestión importante que también, además de la materia probatoria, es importante retomarlo. Recordemos que en los juicios orales en materia familiar, precisamente en la audiencia de juicio, hay alegatos de apertura y después de que se desahogan las pruebas, hay alegatos de cierre, con la diferencia de que los alegatos de apertura es una exposición de los hechos y de los medios probatorios que pretendo que se desahoguen en esa audiencia. Eso significa que hay que preparar el alegato, porque las partes tendrán que alegar antes de que empiece el desfile probatorio, antes de que se inicie su desahogo. Y preparar un alegato no es aprenderse de memoria lo que vamos a decir, es tener claro nuestro asunto, es recordar prácticamente lo que se narró en la demanda, cuáles fueron esos hechos circunstanciados de manera sucinta, lógica y cronológica que plasmamos en un escrito y que relacionamos con documentos públicos y privados, y que de acuerdo al capítulo de ofrecimiento de pruebas mencionamos testigos, los peritos, establecer la materia, las cuestiones que resolverán los peritos y la información que requerimos para que se desahoguen en el momento procesal oportuno. Esa información la tenemos que tener fresca, presente en la audiencia de juicio, porque antes de desahogar medios de prueba, tanto el actor como el demandado tienen que presentar su alegato. Dice el Código de Procedimientos Civiles que hasta por 10 minutos. Y lo mismo tendrá que acontecer con el alegato de cierre. Nada más que hay una diferencia, maestra Lupita. En el alegato de cierre, los abogados argumentamos y argumentamos de forma viva. Es decir, le decimos al juez, su señoría, toda vez que el planteamiento inicial, si somos parte actora en la demanda, fue determinadas afirmaciones y que las mismas quedaron demostradas con los medios de prueba que se desahogaron oportunamente ante usted, solicito que los valore en conjunto para que sean tomados al momento de que usted dicte su sentencia. Pero no solamente eso, se argumenta a favor, pero se contraargumenta refiriéndonos a lo que hizo el contrario bien o mal. Obviamente vamos a tratar de mostrar lo que no demostró, refiriéndonos no solamente a lo nuestro, sino a lo que quedó pendiente o que la oferta quedó inconclusa por parte de nuestro contrario. Ese es el argumento. Y el argumento se tiene que hacer vivo y plasmar en el alegato de cierre, con el propósito de hacer presente y enfatizar lo que sí demostramos cuando desahogamos nuestros medios de prueba y lo que no hizo nuestro contrario, para que entonces tenga presente el órgano jurisdiccional con nuestros argumentos esgrimidos, pues que nos debe dar la razón. Es un ejercicio de convencer y persuadir bajo un modelo argumentativo que es propio de la naturaleza contenciosa de un abogado postulante. Totalmente, doctor. Y bueno, retomando esta parte, hablaba de diversas etapas o fases que contempla el juicio oral familiar.
Sin embargo, también hizo hincapié en la teoría del caso. Entonces, a mí me gustaría también un poquito platicar de esta parte del cuál es para usted la etapa más importante de un juicio oral familiar, desde nuestra teoría del caso, desde la demanda, pasando precisamente por la audiencia preliminar, el desahogo de pruebas y nuestro cierre con los alegatos. ¿Cuál cree usted que tenga mayor relevancia en el proceso oral familiar? Y justo porque a veces demeritamos alguna etapa, ¿no? He escuchado algunos comentarios que, bueno, la audiencia preliminar no es tan relevante porque simplemente es depuración del proceso. Incluso yo me he llegado a topar con personas que dicen, bueno, mi abogado me dijo que no fuéramos a la audiencia preliminar o a la audiencia inicial, que ya lo importante es las pruebas cuando se desahoguen. Entonces, bajo la práctica que usted tiene, la perspectiva, ¿qué importancia tiene cada una de estas etapas en este nuevo juicio oral familiar? Bueno, ni tan nuevo, pero que ya estamos como cada día perfeccionando más este rubro de la oralidad familiar. Yo creo que cada fase, cada etapa, cada momento procesal tiene su razón de ser. Tan es así que el Código Nacional, cuando habla de un juicio, de un proceso, pues lo divide en etapas, lo divide en fases, lo divide en audiencias. Es una pregunta complicada de responder porque si yo me decanto en este momento que lo más importante es el desahogo, sí, pero para llegar al desahogo tuvimos que previamente que pasar por una demanda que se tiene que estudiar. No nada más es sacar un machote, copiar y adecuar información. Hay que preparar los asuntos. Por eso esa discusión a veces con los colegas de que por qué tomar conceptos que no son propios de nuestro sistema jurídico y hacerlos nuestros y domesticarlos. Si bien nosotros no llamamos teoría del caso a la estrategia legal, al proceso que llevamos a cabo en el despacho, la comunicación que tenemos con nuestros clientes, las entrevistas previas, la preparación, elaboración y firma y presentación de la demanda, sí tenemos claro que cualquier abogado postulante en cualquier materia procesal requiere siempre tener una parte fáctica. Eso es indiscutible. Necesitamos a precisa, clara, sucinta, con los fundamentos jurídicos que sabemos que son de fondo, de forma y de competencia, para establecer que el juez que conocerá, que prevendrá el asunto y ordenará el emplazamiento, tiene facultades, tiene competencia para hacerlo. Fíjese que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya queda claro que los fundamentos jurídicos van más allá de establecer fondo y forma. Es decir, ya pide doctrina, ya pide principios generales del derecho, inclusive jurisprudencia nacional e internacional. La fundamentación trasciende simplemente a lo local. Eso es importante porque lo hacemos hoy en día como algo optativo. No nos obliga el Código Procesal Civil del Estado de México ni el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal fundar en algo más allá que el código o en algo más allá que el código sustantivo aplicable, que en el caso de la Ciudad de México, pues es el Código Civil para el Distrito Federal y la parte procesal en su propio Código de Procedimientos Civiles. Pero en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tendrá aplicación en todo el territorio nacional, tenemos que acostumbrarnos a lo siguiente. Si queremos fundar nuestras pretensiones, tendremos que utilizar fondo, el Código Civil aplicable, procedimiento, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, doctrina aplicable, principios del derecho, jurisprudencia nacional e internacional, y no es algo optativo, constituye requisito de forma de las demandas en un proceso oral o en un proceso escrito conforme al Código Nacional. Pero regresando a la pregunta, porque me desvié, considero que desde la demanda tenemos que plantear bien lo que vamos a narrar, lo que vamos a fundamentar, lo que pretendemos ofertar como medio de prueba, porque si desde la demanda o desde la contestación no tenemos claro, no tenemos precisión y no hacemos un estudio y una estrategia integral, sistemática, que gradualmente en cada etapa posterior se vaya desarrollando, vamos a llegar a la audiencia de juicio con material insuficiente y que no va a lograr el propósito. Entonces, respondiendo a su pregunta, maestra Lupita, creo que cada etapa, cada fase es importante.
no podemos ni denostar ni menospreciar la anterior. Para que un abogado logre su propósito, tiene que desarrollar su trabajo de forma gradual, de tal forma que cuando llega al último momento, que es el alegato de cierre, haya cumplido objetivos particulares. El objetivo general es evidente, lograr convencer y persuadir al juez y que nos asista la razón en la sentencia, pero para ello hay que cumplir objetivos particulares en cada etapa, en cada fase, en cada momento procedimental, de tal forma que yo no le podría decir que es más importante la audiencia de juicio que la audiencia preliminar, o que incluso en materia oral familiar en la Ciudad de México ya una junta anticipada. Es una de las dos fases de la audiencia preliminar. Creo que en el Estado de México sucede igual o ante el secretario judicial. Es decir, primero se cruza la información ante el secretario, se prepara la audiencia preliminar antes de que lleguemos con el juez. Con el juez ya hay una depuración más completa, inclusive la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios, primeramente sobre hechos no controvertidos y posteriormente sobre los hechos controvertidos. Y obviamente lograr que se admita lo que es relevante para el proceso, lo que debe ser controvertido en el desahogo de prueba. Entonces, tanto es importante la demanda, la contestación, si existe reconvención, también sería importante revisarla y lo que se contesta, y con eso tenemos fijada la litis, revisar la audiencia preliminar en sus dos fases, la junta anticipada y la audiencia ante el juez, que es la segunda fase, y obviamente prepararnos para la audiencia, quizás para muchos la más importante del juicio, la audiencia del juicio mismo, es decir, donde se desahogan los medios de prueba, donde además, si usted me lo permite decirlo así, se ven con claridad las técnicas de litigio, técnicas en oralidad familiar, es decir, cómo se interroga, cómo se contrainterroga, cómo se expone un alegato oralmente, cómo se cierra con otro alegato prácticamente, y con esto culmina nuestra participación como litigantes ante los jueces de oralidad familiar. Es decir, son diversos momentos y considero que todos son importantes. Si nada más le apostamos a la audiencia preliminar o si creemos que haciendo un buen alegato cumplimos con nuestra participación, creo que sería incorrecto. Creo que el abogado postulante tiene que tener claridad de toda la trazabilidad en un juicio oral en materia familiar, desde el inicio hasta el final. No le puede apostar nada más a los alegatos, no le puede invertir más tiempo y preparación al de apertura creyendo que el de cierre no es importante. No puede desconocer las técnicas para interrogar testigos, peritos o para la declaración de parte. No puede tampoco menospreciar otro tipo de pruebas como los documentos públicos o privados que constituyen la instrumental de actuaciones o la inspección. Es decir, tiene que visualizar el asunto de forma integral, de forma sistemática, y cada paso, cada momento es importante para cumplir el objetivo general, persuadir Totalmente. al órgano jurisdiccional. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que es importante una armonía en todas las etapas, ¿no? Porque justo hablábamos de esta parte, si iniciamos una demanda donde exponemos esta teoría del caso, pero no hay medios probatorios que lo sustenten, bueno, difícilmente, a pesar de que haya un alegato excelente, pues vamos a poder sostener el argumento. Es parte de lo que justo pretendemos dar a conocer que debemos poner vital importancia en cada una de las etapas. Pero bueno, me gustaría también, Algo que me acordé, maestra Lupita, fíjese claro, que a todos nos pasa, bueno, si no la mayoría, yo creo que cuando incursionamos en la oralidad civil, la oralidad familiar, la oralidad mercantil y por supuesto en la oralidad penal, pues nos cuesta trabajo la primera audiencia o las primeras audiencias, el temor reverencial, el pánico escénico, el que nos paralicemos en el momento en que nos corresponde hacer uso de la palabra. Yo creo que tenemos que tomar nota que eso es normal, nos pasa a todos. No ir con nunca se pierde el nervio, ¿no, el doctor? Bueno, nervio, porque cada audiencia es diferente y nos pasa también como docentes, aun y cuando tenemos años práctica de pararnos frente a un grupo pequeño o grande, sentimos el nervio, eso es normal porque pues somos seres dotados de emociones y la adrenalina corre por nuestro cuerpo, entonces no creamos que eso es
algo anormal, sino es parte de la naturaleza humana. Lo que sí es importante, lo que decía anteriormente, no solamente se trata de conocer el asunto desde los escritos, en cuanto a planteamientos fácticos, en cuanto a los medios probatorios y obviamente lo que es importante para un abogado, la fundamentación jurídica, pero también practicar, ensayar. Yo decía hace rato, no improvisar. No improvisar es que inventemos cosas el día de la audiencia, no, también en el despacho, en el estudio, en el lugar que nosotros elijamos para hacerlo, poder preparar, por ejemplo, las preguntas que vamos a realizar en la audiencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Y hacer el rol del abogado del diablo, ser crítico y decir, bueno, si yo hago esta pregunta, ¿me la van a objetar? ¿Qué me pueden contraargumentar o qué me pueden contrainterrogar? El ejercicio es doble, no solamente lo que yo haré, sino pensar en lo que mi contrario hará. Y eso Ir se tiene que... preparado para el peor escenario posible, ¿no? Yo Así siempre es. digo. Siempre tener un plan A y un plan B y quizás hasta un plan C. Pero bueno, la teoría del caso, regresando a esa pregunta, sí aplica en materia oral, tanto materia familiar como materia civil. Teoría del caso en el entendido, en un sistema jurídico como el nuestro, que es una estrategia de litigio. Estrategia significa planear, tener claro hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito de que yo participe en un proceso oral familiar. Es decir, si soy abogado de la parte actora, pues acreditar los extremos o los supuestos hipotéticos para poder tener acreditada la acción intentada. Si soy la parte demandada y si opuse excepciones y defensas, pues tenerlas por acreditadas para no solamente desvirtuar lo que el actor manifestó en su escrito inicial, sino además para demostrarle al juez que tengo forma de interrumpir el ejercicio de la acción, de paralizarlo y lograr persuadir al órgano jurisdiccional con mis Claro, doctor. planteamientos de hecho y de hecho. Sí, totalmente. Y bueno, ya que habló un poquito de esta parte de los nervios y que también luego nos ven muchos jóvenes que van comenzando y que justo surge precisamente esta situación de temor hacia una primera audiencia y usted como buen orador, ¿qué consejo nos podría dar para dominar este nervio en una audiencia oral, ya sea familiar, ya sea de cualquier índole, pero sí es importante como, obvio todos lo tenemos, pero que no nos domine ese nervio y poder controlar la situación y sobre todo poder mantener esta seguridad al expresar nuestros argumentos, ¿no? Porque creo que es importante esta parte en la oralidad, en cualquier juicio oral familiar, poder expresarlos de forma clara, precisa y sobre todo con esta intención de poder convencer, de poder persuadir y crear convicción en el órgano jurisdiccional. Pero bueno, ¿cuáles serían estos como tips que tendríamos que considerar como abogados que empiezan a litigar en audiencias orales para poder controlar esta parte de los nervios? ¿Qué le funciona a usted, doctor? Cuéntenos sus tips también. Pues algo que me funciona es ver bien comido, bien desayunado, audiencia. Eso es importante. Llegar temprano, porque el estrés sí cambia el panorama. Llegar puntuales a las audiencias, tratar, si son muy temprano en la mañana, llegar desayunado. Si son en la tarde, pues un tentempié, un almuerzo. Nunca llegar con el estómago vacío, no llegar tarde. Y obviamente lo que decía, vuelvo al mismo punto. Tenemos que conocer el asunto, porque si no conocemos el asunto, pues el juez se va a percatar de ello, inclusive nos puede llamar la atención y puede generar que se revoque nuestra participación en un juicio oral familiar. Es importante conocer el asunto, pero quizás el tip más importante todavía, conocer el código. Conocer, por ejemplo, si hablamos del juicio oral en materia familiar, pues hay que tener claro que los artículos que regulan este juicio oral, por lo menos en la Ciudad de México, es del 1019 al 1080. Hay que conocer artículo por artículo. No estamos diciendo aprenderlo de memoria, pero sí conocerlo. Conocer, por ejemplo, qué asuntos se pueden tramitar en un juicio oral familiar, cuáles son los principios que lo regulan, cuáles son las formalidades para participar en dicho proceso, cuáles son las reglas generales para las audiencias, qué sucede si el abogado por alguna causa de fuerza mayor se desarrolla el juicio de acuerdo al código y obviamente, como cualquier otra materia, y aquí tenemos que hacerle esa recomendación a los jóvenes,
porque no sé si en las escuelas o en las facultades o algunos colegas den esa recomendación, que solamente necesitan conocer la parte procesal. Creo que ese es un error y un error grave y grande. Es decir, no solamente hay que conocer el proceso, hay que conocer el fondo del asunto. Si hablamos de un juicio oral familiar en donde la cuestión puede ser la pérdida de la patria potestad, es lógico entender que no solamente tengo que conocer el proceso, tengo que conocer las normas jurídicas relativas a la pérdida de la patria potestad, que obviamente se encuentran en el Código Civil aplicable. Si es la Ciudad de México, Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Si es el Código Civil para el Estado de México, ahí encontramos las reglas, cómo funciona la patria potestad, cómo se suspende, cómo se termina. De hecho, pues constituye parte del fundamento jurídico de la demanda, de la misma contestación o incluso de la reconvención. Entonces, recomendaciones, además de las cuestiones no jurídicas, metajurídicas, de llegar puntual, de llegar con el ánimo, quizás pues no podemos desprendernos de nuestra problemática personal, pero llegar concentrados. Ese también es uno de los puntos que ni los libros nos dicen cómo concentrarnos, ni los profesores nos enseñan esos ejercicios de concentración. Lo que podemos decir en este momento, pues que antes de entrar a la audiencia, durante la audiencia y antes de que concluya, hacer ejercicios de respiración, inclusive para las personas que no están acostumbradas a hablar en público, a las personas que a lo mejor tartamudean o que se paralizan. La respiración es muy importante, tomar aire para pausar, para concentrarnos y para tener claridad, porque también hacemos lo contrario. Primero manifestamos nuestros argumentos, nuestros discursos, nuestras palabras y después pensamos lo que decimos. Y es al revés. Primero pienso lo que voy a pronunciar para que lo pronuncie y que nuestra mente pues ordene, controle a nuestra boca. No es Sí, al total, revés. Eso es muy totalmente. importante. Visualizarnos, o sea, proyectarme al futuro, qué es lo que voy a manifestar. O sea, por ejemplo, obviamente sé que con usted, antes de concluir, me tengo que despedir. Lo tengo claro. Entonces, si ya tengo claro que me voy a despedir de usted antes de que finalicemos esta charla, primero lo visualizo, lo pienso y después lo hago. No sería al revés. Y eso funciona con muchas cosas en la comunicación humana a través del lenguaje. La mente nos permite pues programar, una programación, dicen algunos, neurolingüística. Primero visualizo en esta gran mente, en este cerebro humano, lo que voy a hacer y lo que voy a decir y después lo ejecuto. Y eso es importante en las audiencias. Quizás nos cuesta trabajo participar en ellas porque no estamos acostumbrados. Debemos de reconocer el nuevo paradigma de la actuación del abogado postulante. La nueva, quizás no la nueva, pero la forma primordial en la que intervenimos es a través de la palabra hablada. Lo hacemos con el cliente, lo hacemos con diversas autoridades de distintos niveles de competencia, lo hacemos con nuestros contrarios en audiencia y obviamente ante los jueces. La palabra hablada, la comunicación. Y para un abogado es fundamental poderse comunicar, pero para poderse comunicar requiere saber qué es lo que va a plantear. No podemos improvisar, no podemos establecer cuestiones que previamente no fueron estructuradas, no fueron estudiadas, no fueron analizadas, no fueron cotejadas. Entonces es importante el estudio del asunto, es importante el estudio del código procesal, del código sustantivo y también algo que, bueno, va a tratar de concluir esta recomendación, poder ensayar. Quizás lo podemos hacer con colegas del propio equipo de litigación de nuestro propio despacho o pararnos frente a un espejo, hablarnos a nosotros mismos para saber cómo gesticulo, si mi voz es baja, si está perfectamente en la modulación o en el nivel de volumen correcto, si me estoy visualizando ante mí, si estoy expresando lo que realmente pienso, ejercicios de simulación, ensayos. A veces los tiempos no lo permiten y obviamente lo más importante, la práctica. La práctica es el maestro. Me preguntan, por ejemplo, ¿qué libro tengo que leer para ser un mejor litigante? No, no se leen los libros. Hay talento humano que ya lo traemos o no lo traemos, pero también la práctica hace al litigante.
el poder participar en las audiencias. Y si no tenemos la posibilidad de participar porque somos estudiantes o no contamos con la cédula profesional, pues asistir como público. Recordemos que este tipo de audiencias son públicas, aún y con la contingencia sanitaria, pues corremos suerte de que sí nos permitan la entrada a alguna audiencia. Y las más importantes, las de juicio, que es donde vemos realmente el debate, en donde vemos argumentos y contraargumentos, en donde hay desahogo de pruebas, en donde incluso se puede dictar la sentencia. Dice el código que hasta 15 días si el volumen del expediente lo requiere, pero hay juicios orales familiares que en la misma audiencia de desahogo se dicta la sentencia y se da la lectura de la misma, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que aquí es súper importante lo que nos digo, esta parte de la razonabilidad práctica, ¿no? De poder estructurar el pensamiento para poder expresar a través del lenguaje verbal, pues las ideas. Justo estaba recordando algo, un meme, ¿no? Que de repente estaba una figura de madera totalmente perfecta y muy impactante y lo asimilaban a como a veces imaginamos el expresar o el argumento que vamos a dar, pero ya cuando lo expresamos, pues se transforma completamente, ¿no? Y de repente cuando vemos las repeticiones de las audiencias, dices, híjole, se me fue este punto o no consideré esto. Y eso es importante también, yo creo que recapitular porque de nada se aprende más a mi consideración que de un error, ¿no? O de esta parte Sí. cuando dices, se me pasó este punto que era trascendental y te queda muy claro y justo lo tienes muy presente para no volverlo a repetir, ¿no? O incluso perfeccionarlo. Pero como bien dice, pues la práctica constante hace al maestro y sobre todo esa responsabilidad de conocer tu caso. Pero bueno, maestro, justo hablaba también de esta etapa de juicio, donde vamos a desahogar pruebas. Entonces, a mí me gustaría empezar a abordar de forma breve, claro, porque el tiempo no nos da para poder hablar de todo lo que acontece, de cómo es todo el desahogo de las pruebas, pero sí tal vez las que son más enfocadas a esta práctica de la oralidad familiar, como lo es la declaración de parte, que como bien lo dijo en la Ciudad de México, pues ya se quita la confesional y solamente se deja de declaración de parte propia o forzada. Y a diferencia del Estado de México, donde pues sí todavía aún se está aplicando la prueba confesional junto con la declaración de parte. Pero bueno, esta prueba de declaración de parte, también la prueba testimonial, el interrogatorio a peritos, sí me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito de cómo se desarrollan en la etapa de juicio en la Ciudad de México, cuáles son las situaciones más importantes que acontecen en el procedimiento y en su desahogo. Así es. Aquí tenemos que recordar que la parte de las pruebas se encuentran precisamente después de que se habla de la audiencia de juicio. La audiencia de juicio tiene como propósito el desahogo de medios de prueba ofrecidos, preparados, admitidos y ordenados por el juez en esa audiencia de juicio, en donde es importante también retomar que tienen que estar establecidos previamente desde la demanda, desde la contestación de la demanda, desde la reconvención, en el caso en que se haya hecho valer esta posibilidad procesal y obviamente la contestación. No pueden desahogarse testigos, peritos, que no hayan sido precisamente enunciados desde los escritos iniciales. Y también es importante señalarlo porque piensa uno que cuando se habla de un juicio oral, no hay actuaciones por escrito, y no, eso es un error. Sí hay actuaciones por escrito, precisamente los escritos iniciales de las partes antes de que se quede fijada la litis. Y bueno, si hablamos de la declaración de parte y si hablamos de los testigos, es importante entonces señalar cómo se llevan a cabo los interrogatorios. No perder de vista el principio que para sus servidores es el más importante en esta clase de juicios, el principio de oralidad. ¿Cómo se lleva a cabo un interrogatorio en la declaración de parte y en los testimonios cuando se ofrecen como medios de prueba en un juicio oral en materia familiar? Pues el interrogatorio tiene que ser oral, no puede ser por escrito. Punto número 2, deberá referirse a los hechos controvertidos. Aquí hay que tener claro, todo lo que no sea controvertido ya quedó depurado desde la audiencia preliminar. Solamente se tendrá que discutir, será materia probandum, materia del propio juicio, lo controvertido. ¿Cómo sé cuál es lo controvertido? Pues eso lo sabemos desde la primera
fase postulatoria, desde la demanda y la contestación. Obviamente tiene que ser el interrogatorio claro, preciso y que tenga como propósito el objeto del debate. Por lo tanto, se permite en los interrogatorios las objeciones, en donde indiscutiblemente el juez las califica y quien repele de oficio las que sean inconducentes, que no vayan con el propósito de la propia audiencia. Ahora bien, además de que se tiene que referir sobre los propios hechos controvertidos, pues tiene que darse la oportunidad bajo el principio de contradicción, no solamente de objetar, sino que el contrario, el que no es el oferente del medio de prueba, puede hacer su propio interrogatorio en la declaración de parte, porque aquí no hay contrainterrogatorio. Aquí aclaro, en la Ciudad de México hay interrogatorio para quien ofrece la declaración de parte, pero también para el contrario que no lo ofreció, también se da la oportunidad del interrogatorio. Solamente hablamos de contrainterrogatorio cuando hablamos de testigos y de peritos, con las propias reglas específicas que el propio código señala. Es decir, que deba ser en audiencia, bajo el principio de contradicción. Otro de los principios que debimos haber mencionado y que en este momento lo hacemos válido, quien dirige no solamente el proceso, sino las audiencias, la actuación de las partes, establece el orden, la disciplina, inclusive si se rompe con estos principios medulares del proceso, pues puede imponer las medidas disciplinarias o las medidas de apremio conducentes, pues es el juez. No puede delegar en otro funcionario judicial. Es el juez quien debe estar presente en las audiencias, quien las dirige, quien las preside, quien califica preguntas, objeciones o contrainterrogatorios y quien tratará de que se mantenga no solamente el orden, la disciplina, sino el objeto del propio tema probandum. Eso es importante señalarlo. Quienes sean admitidos como testigos, pues tienen que estar preparados, tienen que estar citados, tienen que acudir a la audiencia, se desahogan las pruebas en forma ordenada, de tal forma que se van a desahogar todos los medios admitidos de prueba a la parte actora, a la parte demandada. Los peritos pues no solamente tienen que señalar su identificación, individualizarse plenamente, acreditar con constancias fehacientes que tienen ellos el conocimiento, la experiencia, la expertise para poder comparecer y para poder rendir pues un testimonio especial, porque no es cualquier testimonio. A diferencia de los testigos, a ellos no les consta el hecho. A ellos lo que les consta es una preparación previa que adquirieron en alguna escuela, en alguna universidad o instituto, y que con su conocimiento científico van a robustecer pues lo que decíamos nosotros, la teoría del caso, el planteamiento. A lo mejor una prueba, si hablamos de la paternidad, ¿qué va a decir un perito científico en medicina o en ingeniería biomolecular? Pues que el porcentaje resulta positivo para acreditar la filiación entre padre e hijo. Y eso es fundamental porque, como decía un autor norteamericano, decano de la escuela de Harvard, los juicios no se ganan con dichos ni con afirmaciones, los juicios se ganan con pruebas. Y hoy hay que entender que las pruebas científicas pues tienen un lugar muy especial en cualquier clase de proceso y más en un proceso oral familiar, en donde los dictámenes en psicología, lo que usted conoce muy bien, maestra Lupita, violencia vicaria, son fundamentales. Y con los protocolos específicos, habrá testimonios especiales de peritos en donde no solamente nos exija el código cumplir con sus propias normas relativas a la forma de substanciarlos, sino la aplicación de protocolos y obviamente bajo ciertos principios, perspectiva de género, interés superior de la niñez, obviamente la trazabilidad y otras cuestiones que son importantes que el juzgador tome en cuenta. No solamente son los códigos, no solamente es la Constitución, sino los bloques de convencionalidad. Recordemos que en un sistema como el nuestro, así está reconocido en el artículo 133 constitucional, la Constitución, las leyes del Congreso que emanan de ella y los tratados internacionales en cualquier materia, aquí aclaro, en cualquier materia, me estoy refiriendo al 133 constitucional, constituyen ley suprema de la Unión. Y dice el propio 133, todos los jueces están obligados a cumplir con esa ley suprema de la Unión. No pueden alegar que su código local puede estar encima de la propia ley suprema. Es totalmente opuesto. La ley suprema de la Unión por encima de cualquier ley local, sustantiva o procesal, e incluso sobre los protocolos. Entonces hay que tomarlo en cuenta.
Y esto también se tiene que hacer énfasis porque la forma de litigar tiene que cambiar. No solamente tenemos que hacer mención o justificar nuestras peticiones en norma interna. Es importante que el litigante, que el estudiante que nos escuche, empiece a familiarizarse con preceptos, con vocablos, con términos que quizás no los vamos a encontrar en la norma nacional, sino en sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana, por la Corte Internacional de Justicia, inclusive por tribunales que no forman parte de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. A mí cuando me preguntan, oye, además de las sentencias de la Corte Interamericana, tanto vinculantes como orientadoras, ¿qué más me recomiendas leer? Los del Tribunal Europeo, por ejemplo, porque quizás van más adelantados que la propia Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica. Es importante conocer, tener una amplitud y un bagaje diferente, poder conocer la perspectiva actual, poder conocer, como decimos los que investigamos, el estado del arte, ¿no? Sí, totalmente, porque justo a veces nos complicamos y los abogados postulantes tenemos mucho esta parte de decir, bueno, nos enfocamos nada más a la parte sustantiva y adjetiva y luego nos andamos complicando. Y si no está en la norma y si no está en el artículo, en el código civil, en el código adjetivo y estamos ignorando que hay sistemas jurídicos más amplios que justo rigen los subsistemas jurídicos y que en su conjunto podríamos obtener buenos argumentos y justo suplir estas deficiencias de la norma, ¿no? Pero que Así es. es muy importante conocerlas y sobre todo ir aplicándolas a nuestras teorías del caso e incluso a esta parte de vulneración de derechos durante los procesos tanto orales, familiares como escritos. Y bueno, doctor, pues se nos está acabando el tiempo. Si me permite, voy a leer algunos saludos que le mandan de forma rápida. Luis Vázquez Valencia lo saluda desde Salamanca, Guanajuato. Silvia Saludos. Pacheco también le manda muchos saludos. Arturo Medina, Flor de Gómez Fuentes nos saluda desde Querétaro. Gracias a Silvia, Flor. También Aisha Nare dice lo importante siempre, gracias, dice lo importante es ir bien preparado. Un abogado sin conocimiento será su debilidad porque los nervios están siempre y sin estudio pues es peor. Jorge Camp también nos manda saludos, al igual que Rubí Mora, también la maestra Cris Ortega. Saludos, maestra Cris, un fuerte abrazo. Y bueno, justo, doctor, me gustaría ir cerrando con alguna reflexión relacionada con la oralidad familiar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es esta visión que se tiene? ¿Va a haber algún cambio trascendental? ¿Cómo ve usted esta parte de transformación en la materia familiar en estos juicios orales? ¿Qué retos traemos ya aquí a la vuelta de la esquina? Una pregunta muy importante. Yo creo que cerramos con broche de esta charla muy entusiasta de mucha información que nos quedamos cortos porque es un tema que da para muchas horas más, pero Muchísimo. creo que nos está tocando ser protagonistas de un momento de transición. ¿Por qué de transición? Porque estamos por despedirnos por completo de nuestros códigos procesales en materia civil, quizás en algunas entidades federativas en materia familiar, para dar la bienvenida al nuevo código, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que al revisar todos los artículos que contiene, nos vamos a dar cuenta que tanto en la justicia civil como en la justicia familiar, el principio más importante es la oralidad. Eso reviste mucha importancia y tenemos que tener muy claro el mensaje explícito, pero también implícito del nuevo código. No podemos seguir enseñando derecho procesal de la misma forma. Dicen algunos, cambio de chip. Yo creo que va más allá de un cambio de chip, una reestructura de la enseñanza, de la capacitación y de la actualización jurídica. Dejar de apostarle al expediente escrito, entender que la nueva modalidad es que el abogado no solamente sea un técnico del derecho, tiene que ser un negociador, tiene que ser un argumentador, pero también tiene que reconocer habilidades de oratoria, como decía maestra, pero más de oratoria de retórica y obviamente de argumentación jurídica. Creo que el abogado de hoy en día, postule o no postule, tiene que saber cómo surge el conflicto,
cómo se puede prevenir y cómo se puede solucionar, y que no solamente el proceso es la única forma para hacerlo. Tenemos que apostarle a las formas alternativas, a la mediación, a la conciliación, al arbitraje en materia mercantil, a las posibilidades que nos da no solamente el texto constitucional, sino los propios códigos procesales para la solución del conflicto. Al cliente no le interesa agotar todas las fases procesales y desgastarse económica y emocionalmente. Lo que le interesa es que le podamos ayudar a resolver el conflicto. Y los abogados postulantes deben entender que la forma es prepararnos, actualizándonos, es ser buenos estrategas en el litigio, pero eso conlleva a entender que no solamente hay que conocer la norma jurídica, hay que saber negociar, hay que saber administrar el tiempo, hay que saber planificar, hay que dejar de improvisar, hay que dejar de aprenderse de memoria las cosas, hay que comprenderlas, hay que prepararnos. Y también hay que aprender a argumentar, porque desafortunadamente la argumentación no se aprende en un curso, ni el mejor libro de argumentación nos va a hacer buenos argumentadores. Eso se lleva a cabo con la práctica. La práctica es fundamental, no solamente para el postulante, para cualquier profesional del derecho. Quiero redactar un buen contrato, haz contratos. Quiero negociar un conflicto, negocia conflictos. ¿Quieres enseñar derecho? Ponte a enseñar, pero no con libros, sino haciéndolo. La mejor forma de hacer algo es haciéndolo. Esa es mi recomendación, maestra Lupita. Pues muchas gracias, doctor. La verdad es que por compartir tantos conocimientos y sobre todo tanta experiencia. Y bueno, pues yo quiero hacerle un reconocimiento muy humildemente por haber participado en este programa de Hablemos de. Estoy muy agradecida, sabe que es un gusto como siempre charlar con usted. Y bueno, me despido agradeciendo como siempre su amabilidad y su entusiasmo, como dije al inicio, de compartir con todas las personas, porque justo esta parte del procedimiento y demás, pues no nada más a veces interesa a los abogados, sino a la sociedad en general, porque ya vamos para allá, para cubrir esta oralidad en materia familiar. Y bueno, pues finalmente me gustaría, no sé si usted quiere comentar con las personas dónde lo pueden seguir, dónde pueden estar viendo a lo mejor su trabajo, sus próximas actividades, pues con mucho gusto puede compartir con la audiencia. Yo pues finalizo agradeciendo muchísimo su participación y sobre todo reiterando mi consideración hacia usted. Al contrario, maestra Lupita, nuevamente le agradezco que me haya invitado, que me brinde su confianza para poder platicar con el foro jurídico, principalmente con jóvenes. Los que ya no somos tan jóvenes, pues nos gusta, pues no solamente compartir experiencia, conocimiento, sino tener la oportunidad de poder charlar, y este tipo de oportunidades de tipo académico, pues nos lo permiten. Muchísimas gracias. Y pues tenemos un programa del cual usted también forma parte en Radio Lex, en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Todos los miércoles tenemos un programa La Neta del Derecho. También comentarles que somos partícipes de un proyecto en México que se llama Ratio Decidendi, en donde realizamos actividades académicas en esta primera fase de tipo gratuito, y en donde invitamos a toda la comunidad a que se inscriban, a que participen, y obviamente en redes sociales, Norberto Valle en Facebook y en Instagram. Y pues con mucho gusto seguir a sus órdenes y a las órdenes de quienes nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias, Pues, maestro Lupita. muchas gracias a todos, pues nos despedimos aquí del programa Hablemos de. Ayúdenos a compartir, por favor, para que se queden sus muros, para que llegue a más personas la información. Y bueno, pues que pasen un excelente fin de semana. Ya es viernes, doctor, pues vámonos Igualmente, a, bonito fin de a semana. descansar quien pueda. Bonito fin de semana. Hasta luego.